todo resumido, pero conciso, ¿sí? De todas las patologías del memetrio, lo mismo para el endometrio. Y estas patologías incluyen las llamadas patologías benignas y el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hablamos de miometrio, vamos a desglosar de cada patología la definición, la fisiopatología, la etiología, la incidencia, cómo se ven en imágenes las patologías y las benignas y luego las malignas, de las malignas igual. ¿De acuerdo? Lo mismo para el endometrio, para el ovario. En el tema de imágenes normales del primero, segundo trimestre, vamos a hablar primero cuáles son las indicaciones de, o sea, qué vamos a observar en las imágenes normales del primer trimestre, cuáles son las indicaciones, para qué sirve el eco en el primer trimestre. Y luego un breve resumen semana por semana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la semana 6 vamos a observar el latido cardíaco, ¿sí? Lo mismo para el segundo trimestre y lo mismo para el tercer trimestre, ¿de acuerdo? En marcadores cromosómicos. Los marcadores cromosómicos son ecográficos y bioquímicos. Igual, ¿cuáles son los marcadores ecográficos del primer trimestre? ¿De qué semana se ven? Y descripción de cada uno. ¿Cómo se debe observar? ¿Cuáles son las características de la imagen para que sea una adecuada medición? Todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí, doctor. De los Diga. marcadores cromosómicos son igual de los 3 trimestres, o sea, el Escuchen. primero. Hay unos marcadores cromosómicos ecográficos que se ven de la semana 10 a la 13+6. Esos me van a indicar en la clase. ¿Y cuáles son los bioquímicos? Aparte, Ya, este tema incluye, una vez que se ha producido alguna alteración cromosómica, qué tipo de malformaciones voy a ver en el segundo trimestre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me invento, voy a ver una imagen ecogénica en el corazón, en la trisomía 18, por ejemplo. O voy a ver, en tal trisomía voy a ver probable anencefalia, cómo se ve ecográficamente. ¿Sí? Entonces, primero describe los marcadores cromosómicos ecográficos del primer trimestre y luego en el segundo trimestre qué malformaciones puedo observar. ¿Sí? ¿Alguna otra sí, pregunta? doctor. ¿Alguna otra No, pregunta? ¿en qué nos basamos? ¿En artículos o en libros? ¿O en qué libro? Ahora casi, miren que ahora casi, el libro base es Rumac, ecografía de Rumac, pero y actualmente casi no se utilizan libros, todos son artículos científicos que están a la disposición de todo el mundo. ¿De acuerdo? Ustedes Bueno, tienen que buscar una buena bibliografía para que presenten datos actuales, actualizados. Sí, sí, doc. ya. ¿Algo más? Bueno, verán. Doc, Vamos. disculpe, Diga. cuando ya tengamos la exposición, ¿le podríamos mandar para revisión antes o no? Podría ser, pero por ejemplo, en la semana previa, ¿ya? Sí, una semana antes, no me van a mandar ahorita o todos a la vez. ¿Está bien? Ya, Doc, gracias. Ya. Verán, ahorita vamos a ver los principios físicos del ultrasonido. Todos pueden ver esta pantalla, ¿no es cierto? Sí, doc. Ya. Vamos a ver los principios físicos del ultrasonido porque la patología ginecológica básicamente utiliza el ultrasonido como método de diagnóstico. ¿Por qué? Es porque es de fácil acceso, es inocuo tanto para la mujer como para el feto en caso del embarazo. Denme un segundo.
Chicos, denme 5 minutos, por favor. 5 minutos, ¿ya? Ya,
Perdón, chicos, están ahí. Es que tuve una emergencia, pero ya. A ver, vamos a hablar rapidito de la ecografía, porque es el método de elección para la patología gineco-obstétrica, ¿sí? Entonces vamos a recortar un poquito de la física del ultrasonido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los ultrasonidos? Hablemos primero del sonido. El sonido son ondas mecánicas que viajan por cualquier medio y llegan a nuestros oídos. Estas ondas estimulan los huesecillos y esos forman impulsos eléctricos que nuestro cerebro lo transforma en sonido y así nosotros podemos escuchar. Estas ondas tienen una frecuencia que va entre 20 y 20.000 hercios. Ese rango se llama sonido o el campo auditivo humano, ¿de acuerdo? Entre 20 y 20.000 hercios. ¿De acuerdo? El hercio es la frecuencia por segundo a la que vibra la onda, ¿no es cierto? Entre 20 y 20.000 hercios es sonido. Menos de 20 hercios se denomina infrasonido. ¿De acuerdo? Menos de 20 hercios se denomina infrasonido. Algunos animales, como el elefante, pueden comunicarse a través de infrasonidos. Estos infrasonidos pueden viajar kilómetros y ellos sienten este sonido en sus patas y de esta manera se comunican a grandes distancias. Cuando la frecuencia de vibración del sonido supera los 20.000 hercios, se denomina ultrasonido. ¿De acuerdo? Dentro de este rango se encuentran el ultrasonido para fines diagnósticos y médicos. ¿Sí? Entonces todos sabemos ahora qué son los ultrasonidos. Miren, aquí está la definición. Es una vibración mecánica de frecuencia superior a las que puede percibir el oído humano. Las frecuencias que superan las 20.000 vibraciones por segundo se denominan ultrasonidos. Entonces, fíjense en esta imagen, tienen cómo se propaga el ultrasonido, formando una onda. ¿Sí? Dependiendo de cuántas ondas estén por segundo, se denomina frecuencia de ultrasonido. ¿Sí? Entonces, el sonido es el resultado de la energía mecánica que atraviesa la materia. Fíjense que el ultrasonido puede atravesar la materia. La unidad de frecuencia acústica es el hercio. Ya hemos dicho que la audición humana se limita entre 20 y 20.000 y el ultrasonido va entre 2 y 10 megahercios, es decir, entre 20.000 y 100.000 hercios. Ese rango es el que utiliza el ultrasonido con fines médicos. El ultrasonido en el cuerpo humano viaja a una velocidad aproximada de 1540 metros por segundo. A esa velocidad viaja, ¿de acuerdo? Llega a determinado órgano, se refleja y a la misma velocidad regresa para formarse la imagen. Pero, como vemos en el cuadro, dependiendo de qué tipo de tejido exista, puede aumentar o disminuir su velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Fíjense que en el músculo viaja a 1580 metros por segundo. En la grasa a 1450. En la mayoría de tejidos las variaciones son mínimas. Podríamos decir que viaja a la misma velocidad. ¿De acuerdo? En el hueso aumenta la velocidad a 4080 metros por segundo. Pero en el aire la velocidad disminuye completamente a 330 metros por segundo.
Chicos, denme un minutito, sí. Denme un segundo. Porque ya hago eso adentro. Ya chicos, perdón.
pasa es que tenía unas emergencias, pero verán, ¿en qué me quedé? Ah, que la velocidad de propagación del ultrasonido en el aire se reduce considerablemente. Es por esta razón que se utiliza el gel, que es de agua, entre el transductor y la piel del paciente, para que pueda transmitirse a una adecuada velocidad y podamos ver la imagen. Si no ponemos una película de líquido, no podemos observar la imagen. ¿De acuerdo? Fíjense que si nosotros conocemos a la velocidad que se transmiten los ultrasonidos, mediante una fórmula física podemos calcular las distancias. Entonces, una de las ventajas y una de las características del ultrasonido es que yo puedo medir distancias. En este caso, fíjense, puedo saber a qué profundidad se encuentra una lesión en el parénquima hepático. Es ideal para saber el diámetro de un tumor, la profundidad a la que se encuentra. Yo puedo realizar múltiples mediciones porque yo sé a qué velocidad viaja el ultrasonido, ¿sí? El equipo lo hace automáticamente. Se pueden medir las distancias. En este caso, estamos observando una lesión nodular en el parénquima hepático y con esto, fíjense cómo se forma un artefacto por cambio de la velocidad. Fíjense que en el parénquima viaja 1540 metros por segundo, pero al llegar a una lesión de contenido graso, baja la velocidad y se forma un artefacto, ¿sí? Como les decía, podemos calcular las distancias utilizando una fórmula física. Ahora vamos a hablar del posicionamiento. El posicionamiento es fundamental para poder interpretar una imagen de ultrasonido. Generalmente, por convención, el paciente se coloca a la derecha del médico. Se toma el transductor con la mano derecha. Hay algunos médicos que son zurdos y igual toman el transductor con la derecha, pero algunos pueden cambiarse del lado a la izquierda. De todas maneras, lo convencional es el que el paciente se coloque a la derecha del examinador y se toma el transductor con la mano derecha, ¿sí? Y el médico se coloca frente al monitor del ultrasonido. Fíjense que esto es muy importante porque así vamos a poder interpretar una imagen, ¿sí? Fíjense, aquí estamos haciendo una ecografía con el paciente a la derecha del médico, toma el transductor con la mano derecha y la pantalla frente a uno. En la imagen que estoy señalando con la flecha, vemos el transductor. Todos los transductores tienen una muesca. Fíjense, todos tienen una muesca. Y esa muesca va al lado del dedo pulgar. Entonces toma el transductor de esta manera con la muesca hacia el lado pulgar. Si yo agarro el transductor de esta manera y lo coloco en esta forma a la paciente, fíjense, la paciente al lado derecho mío, tomo el transductor con la muesca al lado derecho, la pantalla frente a mí, voy a obtener esta imagen. ¿Sí? Voy a obtener esta imagen, que es un corte transversal. Esta imagen es un corte transversal porque yo estoy haciendo un corte transversal a la paciente y obtengo esta imagen. ¿Cómo se interpreta esta imagen? Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha y esto es izquierda. Así interpreto yo esta imagen en la pantalla del ecógrafo. Y si la imprimo, la interpreto de la misma manera. Porque por convención, todos usamos el equipo de la misma manera para que todos podamos observar e interpretar la imagen de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, regresamos. El posicionamiento. La paciente o el paciente al lado derecha del médico se toma el transductor con la mano derecha con la muesca hacia el dedo pulgar
y el monitor frente a mí. Si coloco el transductor de esta manera, estoy haciendo un corte transversal y la interpretación de la imagen que obtengo es esta. Esto es anterior, esto es posterior, derecha e izquierda. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Está clarísimo, ¿no es cierto? Ahora, giro el transductor. Fíjense que estaba de esta manera, ¿no es cierto? Ahora lo giro así, en esta posición y con la muesca hacia la cabeza del paciente. Entonces voy a hacer un corte longitudinal, ¿no es cierto? Y obtengo esta imagen. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Giré el transductor con la muesca hacia la cabeza del paciente y obtengo esta imagen. ¿Cómo se interpreta esta imagen? Esto es anterior, esto es posterior, esto es craneal y esto es caudal. Acá está la cabeza del paciente, acá los pies. Esto es anterior y posterior. ¿Se entiende? Chicos. Sí, doctor. Ya, fíjense, aquí está cómo está un tipograma y aquí está el transductor transversal y aquí el transductor longitudinal. Entonces, de ahora en más yo ya puedo interpretar una imagen. Ya me puedo ubicar espacialmente y puedo decir lo que estoy viendo. Si yo cojo esta imagen, no está tan clara, pero va a estar primero la piel, tejido celular subcutáneo, la vejiga, el útero en corte transversal, ovario derecho, ovario izquierdo. Fíjense dónde está el transductor. Si le giro con la muesca hacia la cabeza, esto es anterior, posterior, craneal y caudal. Acá está la piel, tejido celular subcutáneo, la vejiga en corte longitudinal, el útero en corte longitudinal y debajo del útero el recto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿no es cierto? Seguimos. Sí, doctor. Aquí estamos haciendo un corte longitudinal, como les había dicho. El transductor en longitudinal con la muesca hacia la cabeza del paciente y obtengo esta imagen. Fíjense, aquí está en el tipograma indicándome cómo está y dónde está ubicado el transductor. ¿Sí? Obtengo esta imagen. Como es longitudinal, recuerden, esto es anterior, posterior, craneal y caudal. ¿Y qué estoy viendo? Piel, tejido celular subcutáneo, el hígado, el riñón en corte longitudinal, más abajo la grasa perirenal y ya más abajo ya no puedo ver nada más. Si tengo este riñón en corte longitudinal, este polo, ¿qué les parece? ¿Superior o inferior? Este, ¿qué es? ¿Polo superior o polo inferior? ¿Superior? ¿Perdón? Sería, creo que superior. A ver, chicos, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, ¿no es cierto? Estoy haciendo un corte longitudinal. Recordemos cómo se interpreta una imagen en plano longitudinal. Esto es anterior, esto es posterior, esto es craneal o la cabeza del paciente y acá están los pies. Por lo tanto, este es el polo superior, chicos. Superior, ¿no es cierto? No hay a dónde perderse. Es el polo superior del riñón derecho. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ya. Fíjense ahora, fíjense en la imagen. Todo es cuestión de razonar, chicos. La paciente a la derecha del médico, el médico agarrando el transductor con la muesca en el pulgar. Y estoy haciendo un corte. Un corte transversal. Como hago un corte transversal, obtengo esta imagen. ¿No es cierto?
donde veo piel, tejido celular subcutáneo, la pared del útero, la placenta, ¿sí? La placenta y un corte transversal por el abdomen fetal. Corte transversal por el abdomen fetal, donde veo la columna, la vena umbilical, la cámara gástrica, ¿sí? Entonces, observando esa imagen, como yo ya sé interpretar una imagen, la placenta, ¿qué les parece con respecto a su ubicación? ¿Anterior o posterior? Posterior. Anterior. Anterior, chicos. No me hagan esto. Recuerden que la imagen en corte transversal, esto es anterior y esto es posterior, ¿no es cierto? Y fíjense dónde está la placenta. Entonces, una placenta anterior. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Ya. Ahora fíjense en el bebé. La columna está a este lado. Entonces, ¿tiene el dorso a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Tiene dorso derecho. Facilito, ¿no es cierto? Chicos. Sí, doctor. Facilito. Entonces yo veo la imagen y digo, mira, es una placenta anterior. Sí, cuando venga la hermana, la vecina con un eco obstétrico, ustedes agarran las fotitos y ahora ya se van a fijar y le dicen, ah, mira, tiene placenta anterior. Y quedan como héroes, ¿de acuerdo? No, y más se cancherean, mira, tiene el dorso a la derecha y ya. Sí, fácil, ¿no es cierto? Seguimos, ¿verdad? Si tienen alguna duda me preguntan y yo les vuelvo a repetir, no tengo ningún problema, chicos. Pero quiero que esto quede claro. Seguimos, ¿ya? Vamos a hablar un poco del instrumental de ecografía. Fíjese que hay distintos modelos de ecógrafos. El clásico ecógrafo, que todos conocemos, tiene su monitor. Ahora ya muchos vienen con pantalla táctil para ingresar los datos o tienen un teclado abatible para ingresar los datos. La botonería para mejorar la calidad de la imagen y, lo más importante, los transductores. Sí, lo que hace la magia del equipo y lo más costoso son estos transductores. En este equipo en particular, cada uno cuesta $15,000, ¿sí? Y fíjense, tienen 1, 2, 3, 4 y 5 transductores. ¿De acuerdo? Existen otros equipos que son portátiles como este, pero tienen lo mismo, su pantalla, su teclado, botonería para mejorar la imagen y los transductores. ¿De acuerdo? Esto es lo más costoso y lo que hace la magia. Por lo tanto, si alguna vez se acercan a un equipo, tienen que cuidar esto. Si se les cae al suelo, marcharon. ¿De acuerdo? Fíjense, hay unos más pequeños que utilizan en terapia, en la emergencia, para ver si hay líquido libre, más pequeñito. Y ahora incluso en un celular yo puedo conectar un transductor y hacerle un ecógrafo. ¿Sí? ¿Cómo avanza la tecnología? Pero el principio es fundamentalmente el mismo. ¿De acuerdo? Como les decía, el transductor es el que hace la magia. El transductor está cubierto en esta parte que va en contacto con la piel, en esta y en esta está constituido por un material piezoeléctrico. ¿Qué significa material piezoeléctrico? Significa que un material, si yo le pongo en contacto con electricidad, puede vibrar y vibra a una frecuencia para generar ultrasonidos, es decir, vibra a más de 20,000 hercios. ¿De acuerdo? De la misma manera, este material es capaz de captar
las ondas que regresan y transformarlas en un impulso eléctrico para formar la imagen. Sí, este material piezoeléctrico es el cuarzo. Entonces en la punta está hecha por cristales de cuarzo. Sí, son múltiples cristales de cuarzo, a pesar de que ahora ya hay transductores especiales que es un solo cristal de cuarzo. Mucho más caros, mejor imagen, pero más delicados. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el transductor funciona como transmisor porque genera descargas de energía acústica. Depende del tiempo de voltaje y la amplitud. El transductor convierte la energía de una en otra, de energía acústica, energía eléctrica. Puede generar pulsos eléctricos y actúa también como receptor, como ya les había dicho. Detecta y amplifica las señales recibidas y puede comprimir las amplitudes de onda que regresan al transductor. Todo eso hace el transductor. ¿Y qué tipos de transductor conocemos? Básicamente 4 tipos. Tenemos el transductor lineal o denominado transductor de alta frecuencia. ¿Sí? Transductor lineal o transductor de alta frecuencia. Este transductor, como su nombre le indica, tiene esta forma, plana o en forma de una línea, la que va en contacto con la piel. Por eso se denomina transductor lineal. Y maneja frecuencias de 7.5 hasta 14 MHz. ¿De acuerdo? De 7.5 a 14. Transductor de alta frecuencia. Y viene un principio físico que dice, a mayor frecuencia, menos penetración, pero más definición. ¿De acuerdo? Les repito, a mayor frecuencia, menos penetración, pero mayor definición. Este transductor se utiliza para explorar todos los órganos que se encuentren cerca al transductor, que no necesiten profundidad. Sí, que no necesiten profundidad. Por ejemplo, la tiroides, las mamas, los testículos, las articulaciones, los músculos, la piel. Para todo lo que esté cerca al transductor, utiliza un transductor de alta frecuencia, porque con alta frecuencia no hay penetración, pero sí la imagen es más nítida. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, estamos haciendo una ecografía de la rodilla. En corte, ¿qué tipo de corte estamos haciendo? Chicos. Longitudinal. Fíjense, aquí tengo el tendón rotuliano en su extremo proximal. Aquí tengo el extremo distal, piel, tejido celular subcutáneo, tendón rotuliano, cóndilo humeral, la grasa de Hoffa que está por detrás del tendón rotuliano. Y lo estoy viendo en corte longitudinal. ¿Sí ven? Todo lo demás es anatomía, chicos. Y la anatomía ustedes ya la saben. ¿En qué año les dan anatomía? Primero y segundo. O sea que ustedes ya son capos en anatomía. Ya. Vamos con el siguiente transductor. Este es un transductor sectorial, también denominado transductor sectorial, y maneja alta frecuencia. Tiene la forma de un lápiz. Bueno, tiene una forma de un lápiz. Miren, el haz de este ultrasonido es triangular. Es de alta frecuencia porque es un transductor para cardiología. Para cardiología. Y como el abordaje del corazón es intercostal, tiene esta forma. Entonces yo a través de un espacio intercostal puedo explorar el corazón. Y aquí tengo un corte del corazón con sus 4 cámaras. ¿De acuerdo? También es de alta frecuencia porque debajo de las costillitas no necesita profundidad. Ahí está el corazón. ¿Listos?
Seguimos con el siguiente transductor, que es el transductor convexo o transductor de baja frecuencia. Recuerden, a menor frecuencia, mayor penetración. A menor frecuencia, menor penetración. ¿Sí? Entonces, este transductor se utiliza para todo lo que requiera profundidad. Básicamente para la cavidad abdominal, donde veo hígado, vaso, páncreas, riñones, retroperitoneo, próstata, útero, ovarios, vejiga, vesícula, colédoco, todo lo que esté en la cavidad abdominal. Como está más alejado del transductor, necesito baja frecuencia. A menor frecuencia, mayor penetración. Estos transductores van entre los 3 y 5 MHz. ¿Sí? Chicos, y tienen esta forma, por eso se denomina transductor convexo, porque tiene una forma convexa. Esta forma está hecha para la cavidad abdominal. Yo presiono y la piel se acomoda al borde del transductor. ¿Sí? Fíjense dónde está colocado el transductor y qué corte estoy haciendo. Un corte. Fíjense, corte transversal. ¿Y cómo se interpreta la imagen? Anterior, posterior, derecha e izquierda, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy viendo? Piel, tejido celular subcutáneo, el lóbulo izquierdo del hígado, debajo está el páncreas, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, la aorta, a este lado está la cava, detrás está un cuerpo vertebral y este lado está el riñón. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo. ¿Sí ven que ya pueden ver imágenes de ecografía? Chicos. Sí, doctor. Ya. Luego tenemos por último el transductor endocavitario. Fíjense, es un transductor de alta frecuencia. Como su nombre lo indica, endocavitario para el interior de las cavidades, para hacer ecografía transrectal o transvaginal. Como yo introduzco en este caso por la vagina, los órganos están cerquita al transductor, por eso es un transductor de alta frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Seguimos? Seguimos. Otra de las características ideales de la ecografía es su capacidad para detectar líquido, porque el líquido en ultrasonido no produce ecos, es anecoico. Anecoico, por lo tanto, se ve negro. ¿De acuerdo? Entonces, una imagen en ecografía que tenga líquido tiene que tener dos características. Uno, que sea anecoica o negra, y dos, que tenga refuerzo sónico posterior. ¿Qué es el refuerzo sónico posterior? Es un halo blanco que se produce detrás de la imagen. ¿Y por qué se produce este halo blanco? Porque el ultrasonido, fíjense en esta imagen, cuando va pasando las estructuras, va perdiendo potencia y se va oscureciendo. Sí, fíjense, aquí empieza bien clarito y acá más oscuro. Va perdiendo su potencia cuando va atravesando los tejidos. Pero cuando atraviesa líquido, como no tiene ninguna barrera y lo atraviesa fácilmente, acá lo atraviesa con la misma intensidad que la tenía acá, a diferencia de este tejido. Por eso se ve un halo blanco que se denomina refuerzo sónico posterior. Si yo observo una imagen con estas características, puedo jurar ante la Constitución que eso es líquido. En este caso estamos observando un quiste hepático. El quiste tiene líquido, ¿de acuerdo? Aquí tengo otro ejemplo. Estoy haciendo un corte longitudinal de la vesícula
como tiene líquido, se ve negro anecoico con refuerzo sónico posterior. Fácil, ¿no es cierto? Seguimos con la siguiente. Fíjense, aquí tengo un corte longitudinal de la vesícula que tiene una parte de líquido y algo más ecogénico en su porción declive, que es el barro biliar. ¿Sí? También me sirve la ecografía para detectar los cálculos, los famosos cálculos. ¿Por qué son fáciles de detectar? Porque el ultrasonido no puede atravesar un cálculo y se da un fenómeno. Cuando veo algo calcificado, observo una imagen con una superficie ecogénica y sombra acústica posterior, un halo negro. Porque por este lado no puede atravesar y me da una sombra. Por eso se denomina sombra acústica posterior. Entonces, si veo una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, estoy seguro que es un cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la vesícula con un cálculo en el infundíbulo. Y aquí tengo un riñón, una ecografía renal. Aquí está una V que me indica que es el vaso. Es el riñón izquierdo en corte longitudinal con un cálculo en el polo. ¿En qué polo? Chicos. Caudal. Exacto, en el polo inferior o en el polo caudal. Tengo un cálculo en el polo inferior de la pelvis renal izquierda. ¿Sí? ¿Ven que es facilito? Seguimos. Aquí tengo un riñón, el riñón derecho en corte longitudinal, con una imagen ecogénica. A veces es complicado, pero sí, ustedes le ven con cariño, ven una pequeña sombrita aquí. ¿De acuerdo? Es un cálculo localizado en el tercio medio de la pelvis renal. Seguimos. Otra de las características del ultrasonido es la capacidad de detectar movimiento, el movimiento de la sangre. Puede determinar si un órgano tiene flujo sanguíneo. Fíjense, y esto se detecta a través de un principio que se llama el Doppler. Este es el señor Doppler que describió por primera vez el efecto Doppler. ¿Alguien sabe qué es el efecto Doppler? Chicos. Doppler nos ayuda para ver la circulación. Vamos a quedar, ya han sido las 6. Nos vamos a quedar ahí, continuamos la siguiente clase, pero el primer grupo debe tener preparada su clase, ¿sí? Terminamos en unos 10 minutos la siguiente clase y continuamos con el primer grupo. ¿Listo? Ya. Ya chicos, nos vemos en la siguiente clase.